Joven surfista enfrenta desafíos y dudas en su camino para convertirse en profesional, pero no imaginó lo que iba a suceder. Hola, bienvenido a tu canal de historias inspiradoras. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que podamos seguir compartiendo más contenido contigo. Gracias y disfruta de esta historia. El sol aún no había salido cuando Javier salió de su casa, con su vieja tabla de surf bajo el brazo. A sus 18 años, vivía en un pequeño pueblo costero de México, donde el océano era su refugio y el lugar donde sus sueños cobraban vida. Desde pequeño, Javier había deseado convertirse en surfista profesional, aunque sus padres nunca entendieron de dónde venía esa obsesión. Con una economía ajustada, apenas lograban cubrir las necesidades básicas, y para ellos, el surf no era más que una distracción peligrosa. Mientras caminaba descalzo por la arena fría de la mañana, sentía el peso de su tabla desgastada, un recordatorio de las limitaciones que lo rodeaban. Era una tabla vieja, que perteneció a su abuelo, quien la usaba para pescar cuando el mar estaba en calma. Javier la había remendado 1000 veces, pero sabía que estaba muy lejos de ser la tabla que necesitaba para realizar sus sueños. Cuando llegó a la playa, encontró a Leo, su mejor amigo de toda la vida. Leo, con una sonrisa amplia y energía a primera hora, le levantó la mano en señal de saludo. ¿Listo para hoy, campeón?, le dijo Leo, intentando infundirle ánimo. Hoy es el día de la gran ola, lo presiento. Javier sonrió, aunque no tan seguro como su amigo. Él sabía bien que cada sesión de práctica era un reto. Su tabla hacía difícil que pudiera maniobrar bien, y cada intento fallido parecía recordarle lo lejos que estaba de su meta. Aún así, remó hacia adentro, sintiendo el frío de la madrugada en la piel y el roce del agua salada en las manos. Durante más de una hora, Javier intentó una y otra vez tomar una ola sin éxito. Cada vez que se levantaba sobre la tabla, ésta temblaba bajo su peso, inestable y desgastada, y acababa cayendo al agua con cada ola. La frustración empezaba a morderlo, y con cada caída, la duda se hacía más fuerte en su mente. Tal vez mis padres tienen razón, Leo, dijo Javier, exhausto, cuando volvió a la orilla después de otro intento fallido. Esto es una locura. No tengo lo necesario para competir con los verdaderos surfistas. Leo, que siempre había sido su aliento, lo miró en silencio. Sabía que su amigo no hablaba solo de la tabla ni del surf. Javier estaba enfrentando algo más profundo, algo que lo carcomía desde hacía tiempo. Javi, ¿y si esta vez solo lo intentas sin pensar tanto en todo lo que falta?, le dijo Leo, dándole una palmada en el hombro. Porque tienes algo que muchos de esos verdaderos surfistas no tienen, tienes hambre. Y eso, hermano, es lo que realmente te va a llevar lejos. Javier intentó sonreír, pero la duda aún pesaba. Estaba a punto de responder cuando, a lo lejos, vio a Sofía, la chica nueva del pueblo, acercándose hacia ellos. Ella había llegado hacía poco y había ganado fama rápidamente en la playa. Era una surfista hábil y confiada, y Javier la miraba con una mezcla de admiración y distancia. Nunca habían hablado mucho, pero ella se acercó directamente hacia él, su tabla de surf bajo el brazo. ¿Ya te rindes?, preguntó Sofía, con una sonrisa desafiante. Pensé que eras más persistente que eso. Javier se quedó en silencio, sorprendido por la sinceridad en su tono. Era la primera vez que alguien le hablaba así, como si sus dudas fueran visibles. Leo también la miró con curiosidad, sorprendido de que alguien como Sofía prestara atención a su amigo. No es tan fácil como parece, respondió Javier, intentando justificar su frustración. Tú tienes el equipo adecuado y, bueno, se nota que llevas años en esto. Sofía soltó una pequeña risa, sin perder su actitud tranquila. La tabla no te hace surfista, Javier. Lo que importa es lo que llevas dentro. Luego lo miró directamente a los ojos, con seriedad. Escucha, en unos días habrá una competencia en esta playa. Es una oportunidad para demostrar de que estás hecho, no para los demás, sino para ti mismo. La idea de una competencia encendió algo en Javier, pero también trajo a la superficie todos sus miedos. La imagen de otros surfistas, con tablas profesionales y experiencia,
hacía que su sueño pareciera aún más distante. Pero, ¿y si fallo?, preguntó, en un murmullo, como si el miedo estuviera atrapado en su garganta. ¿Y si fallas, fallas? Sofía se encogió de hombros, su expresión suave pero determinada. Pero, ¿y si no? A veces, lo único que necesitamos es intentarlo para descubrir de qué somos capaces. No lo pienses tanto. Leo, emocionado, miró a su amigo y exclamó: «Vamos, Javi, esta es tu oportunidad. Solo inténtalo. No tienes nada que perder». Javier miró de nuevo la tabla en sus manos, notando cada cicatriz, cada remiendo, cada marca que llevaba de los intentos pasados. Pensó en sus padres, en las críticas y las dudas, y luego en el mar, que lo llamaba con cada ola. Finalmente, inspiró profundamente y levantó la vista hacia Sofía. «Está bien, me inscribiré», dijo, con una chispa de determinación en la voz. Sofía sonrió, como si hubiera estado esperando esa respuesta todo el tiempo. «Nos vemos en la competencia, Javier. Estaré esperando para verte en el agua». Al ver cómo Sofía se alejaba, Leo lo miró con entusiasmo. «Esa es la actitud, amigo. ¿Ves? Solo necesitas creer en ti. Vas a hacerlo genial». Esa noche, Javier no pudo dormir. Se quedó tumbado en su cama, observando el techo, imaginando cómo sería competir, cómo sería enfrentarse a las olas frente a otros y demostrar, no a ellos, sino a sí mismo, que tenía lo necesario para hacer realidad su sueño. Sabía que no sería fácil, el camino estaba lleno de incertidumbre. Pero por primera vez, la emoción era más fuerte que el miedo. Cuando finalmente cerró los ojos, fue con la promesa de que se entregaría al máximo, con cada ola y cada caída. Los días que siguieron a su decisión fueron una mezcla de emoción y ansiedad para Javier. La competencia se acercaba, y aunque intentaba concentrarse en sus entrenamientos, las dudas no dejaban de aparecer en su mente. Desde el amanecer hasta el atardecer, practicaba en la playa con su vieja tabla, intentando mejorar cada maniobra. Sabía que competiría con surfistas experimentados, muchos de los cuales tenían tablas nuevas y equipo profesional, mientras que él seguía usando la tabla desgastada de su abuelo. Leo, siempre fiel a su lado, lo acompañaba en cada entrenamiento, animándolo y bromeando para aliviar la tensión. Sin embargo, Javier no podía evitar notar la mirada de su madre cada vez que salía de casa con la tabla. Ella no entendía su obsesión por el surf, le preocupaba que el tiempo y esfuerzo que Javier dedicaba a las olas lo alejaran de otras oportunidades. Una tarde, mientras preparaba su equipo, su madre se le acercó en silencio. La preocupación en sus ojos era evidente. «Hijo, ¿por qué insistes en esto? Sabes que el surf no te va a dar de comer», dijo en voz baja, sin querer desanimarlo, pero también sin entender su pasión. Javier respiró profundo, sintiendo el peso de sus palabras. «Es algo que necesito hacer, mamá. No es solo una afición para mí. Es lo que me hace sentir vivo. No quiero vivir con el qué hubiera pasado si nunca lo intento». Ella lo miró con tristeza, sin poder comprender del todo, pero también percibiendo la determinación en los ojos de su hijo. Finalmente, asintió en silencio y se retiró, dejándolo solo con sus pensamientos y su tabla. Al día siguiente, Javier llegó a la playa al amanecer, decidido a darlo todo en su práctica. Pero las olas parecían más desafiantes de lo habitual. Con cada intento, la tabla se tambaleaba, y él caía al agua una y otra vez. La frustración comenzaba a apoderarse de él cuando de repente escuchó una voz familiar. «Estás dejando que la ansiedad te controle», dijo Sofía, quien observaba desde la orilla. Javier, sorprendido, se acercó, todavía jadeando. «No es tan fácil como parece. A veces siento que todo está en mi contra», respondió, con el cansancio reflejado en su voz. Sofía lo miró fijamente, y después de una pausa, le dio un consejo que resonó en su mente. «Mira, las olas no son tus enemigas, son tus aliadas. No pelees contra el mar, en lugar de eso, deja que te guíe. En el surf, tanto como en la vida, necesitas encontrar el equilibrio». Las palabras de Sofía impactaron a Javier, que miró hacia el océano con una nueva perspectiva. Ella lo observó con una leve sonrisa y, tras unos segundos, continuó. «Te veo en la competencia, Javier.
Espero que uses esa pasión que tienes para encontrar tu propio ritmo. Y, recuerda, lo que te falta en equipo, lo puedes compensar con corazón. Javier la observó mientras se alejaba, las palabras de ella dándole una renovada motivación. Tomó su tabla y volvió al mar, decidido a intentarlo con una nueva mentalidad, dispuesto a dejar que el mar lo guiara. Cuando se subió a la primera ola después de eso, ya no intentó forzar cada movimiento. Se concentró en sentir la energía de la ola, en sincronizarse con su ritmo. Y, por primera vez, sintió que había encontrado un equilibrio, aunque fuera por unos instantes. Los días avanzaban, y la competencia estaba a la vuelta de la esquina. Javier se había aferrado al consejo de Sofía, intentando ver las olas de otra manera. Cada mañana y cada atardecer practicaba en la playa, buscando esa conexión que ella describía, ese equilibrio que parecía tan fácil en sus palabras, pero tan difícil de lograr en el agua. Aunque su tabla vieja y remendada seguía siendo un desafío, Javier notaba que algo en su interior había cambiado. Cada vez que remaba para tomar una ola, en lugar de resistirse, buscaba adaptarse a su movimiento. Una mañana, mientras practicaba, escuchó el sonido de un motor acercándose. Era un grupo de surfistas locales, liderado por Gabriel, un joven talentoso que se había convertido en el favorito del pueblo. Gabriel era conocido por su habilidad en las olas y por su actitud despreocupada, pero también por su desprecio hacia quienes consideraba menos experimentados o sin verdaderas tablas de surf. Javier no le caía bien a Gabriel. Su persistencia en surfear con una tabla en malas condiciones lo hacía parecer una especie de invasor en el territorio de los surfistas locales. «Oye, Javier», gritó Gabriel, con una sonrisa sarcástica mientras se acercaba con su tabla nueva y brillante. ¿Estás listo para la competencia, o solo estás aquí para hacer reír a los jueces? Las risas de sus amigos resonaron, y Javier sintió que sus mejillas se encendían. Mantuvo la calma, aunque sus manos apretaron los bordes de su tabla. A su lado, Leo, que lo había acompañado como siempre, intentó defenderlo. «Déjalo en paz, Gabriel. Todos empiezan desde abajo, ¿no?». Pero Gabriel solo rió, ignorando las palabras de Leo. Se giró hacia Javier, mirándolo directamente. «Escucha, chico. El surf no es para cualquiera, y mucho menos para alguien que no puede ni comprar una tabla decente. ¿Por qué no te ahorras la vergüenza y dejas la competencia para los que saben lo que hacen?». Javier sintió la presión de las palabras de Gabriel, pero también notó algo diferente. No sentía tanto enojo como determinación. Estaba cansado de que otros decidieran por él lo que era capaz de hacer. Inspiró profundamente, tratando de ignorar las miradas y las risas. En vez de responder, levantó su tabla y caminó hacia el agua, decidido a mostrar con acciones lo que las palabras no podían expresar. Al meterse en el agua, remó con fuerza y esperó una ola. Sabía que Gabriel lo estaba observando desde la orilla, y que probablemente esperaba verlo caer. Pero esta vez, Javier no estaba dispuesto a dejarse vencer. Visualizó en su mente el consejo de Sofía, recordando cómo ella le dijo que las olas eran sus aliadas. Cuando finalmente vio una ola formarse a lo lejos, comenzó a remar con todo su ser. El agua se hizo más intensa, y cuando la ola llegó, se levantó con decisión. A pesar de que su tabla temblaba bajo sus pies, Javier se concentró en el movimiento del agua, dejando que la ola lo guiara. Por unos segundos, encontró ese equilibrio que tanto había buscado. Sintió el viento en su rostro y la velocidad bajo sus pies, y por primera vez, experimentó la verdadera esencia del surf. Aunque la ola terminó pronto, y Javier volvió al agua, la sensación quedó grabada en su memoria. Había sido solo un momento, pero suficiente para encender algo profundo dentro de él. Cuando volvió a la orilla, Gabriel y su grupo parecían menos confiados en sus burlas. Aunque no decían nada, sus miradas indicaban que habían visto algo en Javier que no esperaban. Javier se encontró a sí mismo sonriendo mientras Leo se acercaba a felicitarlo. «Lo hiciste, Javi. Eso fue increíble», dijo Leo, emocionado, dándole una palmada en la espalda. «¿Viste la cara de Gabriel? Parecía que había visto un fantasma». Javier solo asintió, contento por el pequeño logro. Pero sabía que ese era solo el principio. La competencia sería en unos pocos días, y todavía había mucho por mejorar. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, reflexionó sobre lo que enfrentaría en el torneo.
Iba a competir con surfistas experimentados, y aunque había tenido un momento de triunfo, su tabla vieja aún era una gran desventaja. Al llegar a casa, encontró a su madre esperándolo en la cocina. La mujer lo observó en silencio por un momento antes de hablar. «Te vi en la playa hoy», dijo ella, en voz baja. «Sé que este sueño es importante para ti, pero ¿no es posible que todo esto termine en desilusión?». Javier la miró, y, por primera vez, en lugar de responder con palabras, dejó que su determinación hablara por él. Le dedicó una sonrisa, aunque algo cansado, y se dirigió a su habitación sin decir nada. Sabía que no podía pedir a su madre que entendiera su pasión, pero también sabía que necesitaba confiar en su propio camino, aunque fuera incierto. Esa noche, mientras intentaba dormir, se dio cuenta de algo: necesitaba ayuda. Al día siguiente, decidió buscar a Sofía. La encontró en la playa, practicando sus propios movimientos, y cuando la vio, por un momento dudó si debía acercarse. Pero Sofía lo notó y le hizo una seña para que se acercara. «¿Cómo va la preparación?», preguntó ella, levantando una ceja mientras estudiaba su expresión. «Quería pedirte si podrías ayudarme a mejorar. La competencia está cerca y siento que no estoy listo», admitió Javier, un poco avergonzado. Sofía lo miró por un momento en silencio, evaluándolo. Finalmente, asintió. «Está bien, pero no será fácil. Vamos a practicar como nunca antes. Tienes que demostrarme que estás listo para esto». Durante los días siguientes, Sofía lo entrenó con dureza. Le enseñó cómo mantenerse estable en la tabla, cómo leer las olas con mayor precisión y cómo anticipar los movimientos del agua. Pasaban horas en la playa, y aunque Javier se sentía agotado al final de cada día, también notaba mejoras reales en su desempeño. La tabla seguía siendo un problema, pero ahora podía ver las olas con más claridad, y su confianza había crecido. La noche antes de la competencia, Javier se sentía nervioso pero emocionado. Todo el pueblo estaría en la playa, y por primera vez en su vida, iba a demostrar de lo que era capaz. El día de la competencia llegó con un cielo despejado y un mar más bravo de lo habitual, como si el mismo océano estuviera probando la determinación de los participantes. La playa estaba abarrotada, llena de lugareños y turistas emocionados por ver a los mejores surfistas de la región enfrentarse a las olas. Entre ellos, Javier y Leo se abrieron paso, sintiendo la presión de la multitud y la magnitud del momento. Javier llevaba su vieja tabla bajo el brazo, la cual parecía aún más desgastada en comparación con las tablas relucientes de los demás competidores. A lo lejos, Gabriel y su grupo se preparaban con confianza, revisando sus equipos nuevos y realizando calentamientos bajo la mirada atenta del público. Gabriel parecía irradiar seguridad y dominio, rodeado de sus amigos que lo apoyaban y le daban ánimos. Javier lo observaba desde la distancia, sabiendo que Gabriel era el favorito y que no iba a ser fácil competir contra alguien con tanto talento y con un equipo superior. Sin embargo, él también sentía una creciente determinación, recordando cada práctica, cada consejo de Sofía, y todo el esfuerzo que había puesto para llegar hasta aquí. Leo le dio una palmada en el hombro, intentando calmarlo. «Tienes esto, Javi. No importa que tu tabla no sea nueva ni que ellos tengan más experiencia. Sabes que eres capaz», dijo Leo con un tono firme, mirándolo a los ojos. «Has entrenado como nunca, y Sofía también confía en ti». Javier asintió, tomando aire y sintiendo la brisa marina en su rostro. Se recordó que estaba ahí para probarse a sí mismo, no para impresionar a nadie más. Su mirada buscó entre la multitud, y para su sorpresa, vio a su madre de pie en un costado, observándolo. Aunque no compartía su pasión, estaba allí para apoyarlo en su propio modo silencioso. Ese pequeño gesto le dio a Javier una motivación extra. Sabía que, a pesar de todo, su madre siempre había querido lo mejor para él. Sofía se acercó justo antes de que dieran el anuncio de los primeros competidores. Le lanzó una mirada seria y una sonrisa. «Confía en todo lo que has aprendido, Javier. No es solo una competencia, es una oportunidad de demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz». Las palabras de Sofía resonaron en su mente mientras el locutor anunciaba el inicio de la competencia. Cada participante tendría 2 rondas para mostrar sus habilidades, y el puntaje final dependería de la ejecución, el dominio de las olas y la creatividad en sus movimientos. Javier estaba en el tercer grupo de competidores,
lo que le daba un poco de tiempo para estudiar a los otros participantes. La competencia comenzó, y Gabriel fue uno de los primeros en lanzarse al agua. Dominaba cada ola con precisión, realizando maniobras arriesgadas que arrancaban aplausos del público. Javier observaba con atención, notando cada detalle, cada giro y cada movimiento calculado que Gabriel realizaba con destreza. Su rival era bueno, y Javier sabía que necesitaría algo más que habilidad para destacar. Finalmente, llegó su turno. Leo lo abrazó rápidamente, dándole ánimos, y Javier caminó hacia el agua con la tabla bajo el brazo, sintiendo cada paso en la arena como si fuera un paso hacia un destino que había estado buscando por tanto tiempo. Miró al horizonte y esperó la primera ola. Cuando sintió que era la correcta, comenzó a remar con fuerza, escuchando los gritos de apoyo desde la orilla. La primera ola lo sorprendió con su intensidad, y aunque intentó mantenerse firme, una fracción de segundo de duda lo hizo perder el equilibrio. Cayó al agua, sintiendo una mezcla de frustración y enojo consigo mismo. Sabía que tenía que concentrarse si quería tener alguna oportunidad. Aún le quedaba otra ronda, así que volvió a su posición de inicio, respirando hondo para calmar su mente. Recordó las palabras de Sofía sobre cómo encontrar el equilibrio y confiar en el mar en lugar de resistirse a él. La segunda ola se acercaba, y Javier se preparó, tratando de visualizar cada movimiento en su mente antes de lanzarse. Esta vez, se permitió dejar de lado las dudas y fluir con la ola. Cuando se levantó en la tabla, sintió que algo diferente ocurría. Su cuerpo estaba en sintonía con el mar, y aunque la ola era intensa, logró maniobrar con gracia, siguiendo el flujo del agua en lugar de intentar dominarla. Realizó una serie de giros rápidos y, al finalizar, saltó de la tabla con una pequeña sonrisa de satisfacción. La reacción del público fue mixta, algunos aplaudían, otros observaban en silencio, pero él había sentido ese momento de conexión y sabía que había valido la pena cada segundo de esfuerzo. Al salir del agua, vio a Sofía y Leo esperando, ambos con una sonrisa de orgullo en el rostro. «Eso fue increíble, Javi», dijo Leo, golpeándolo en el hombro. «Esa última ola, lo lograste». Pero la competencia no había terminado. Gabriel aún tenía otra oportunidad y, al ver a Javier ser aplaudido, una chispa de rivalidad surgió en su mirada. Se lanzó al agua con renovada energía, decidido a mostrar que él era el verdadero favorito. Realizó maniobras espectaculares, giros que desafiaban la gravedad y una velocidad impresionante. La multitud estalló en vítores, y Javier no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Sabía que Gabriel había superado su actuación y que, para ganar, necesitaba algo más. Al final de la competencia, los jueces comenzaron a deliberar. Los competidores se reunieron en la playa, esperando ansiosamente los resultados. Javier sintió que su corazón latía con fuerza mientras observaba los rostros de los demás, algunos con expresiones confiadas, otros más nerviosos. Finalmente, el locutor anunció los nombres de los ganadores de cada categoría. Javier contuvo la respiración, esperando escuchar su nombre. Gabriel fue llamado en primer lugar, su victoria era indiscutible, y recibió el premio con una sonrisa triunfante mientras el público aplaudía. Pero entonces, el locutor hizo una pausa y anunció un premio especial, un reconocimiento a la perseverancia y al espíritu de lucha. Cuando el nombre de Javier fue mencionado, él sintió una mezcla de sorpresa y orgullo. Aunque no había ganado la competencia, su esfuerzo y dedicación habían sido reconocidos. Mientras subía al escenario para recibir su premio, vio a su madre entre la multitud. Aunque no estaba sonriendo, su mirada reflejaba una comprensión y un respeto que Javier no había visto antes. Después de recibir su trofeo, se acercó a Sofía y Leo, quienes lo abrazaron con orgullo. Gabriel pasó a su lado, y aunque no dijo nada, Javier percibió una leve inclinación de respeto en su mirada. Sabía que esto era solo el comienzo y que aún tenía mucho por mejorar. Después de la competencia, Javier regresó a casa con una mezcla de emociones. Había sentido la adrenalina de surfear frente a una multitud, el reconocimiento de su esfuerzo y el sabor de su primer trofeo, pero también una incomodidad latente. Sabía que, sin una buena tabla y con más entrenamiento, su actuación podría haber sido distinta. Esa noche, acostado en su pequeña habitación, observó el techo, repasando cada momento de la competencia y preguntándose cómo lograría estar verdaderamente listo para la próxima oportunidad. A la mañana siguiente,
se encontró con Sofía y Leo en la playa. A pesar del esfuerzo reciente, ambos sabían que Javier no iba a detenerse ahora. Estaban orgullosos, pero también conscientes de que había mucho más por aprender y superar. Lo que lograste ayer fue solo el comienzo, Javi, dijo Sofía, dándole una palmada en el hombro. Competir con una tabla tan desgastada es todo un mérito, pero también necesitas más herramientas para enfrentarte a los mejores. Javier asintió, comprendiendo las palabras de Sofía. No era solo una cuestión de voluntad, necesitaría contar con el equipo adecuado y recursos para avanzar. Sin embargo, los precios de una buena tabla nueva y el tiempo necesario para entrenar eran obstáculos importantes. No podía pedirle a su madre que pagara por ello, sabiendo lo ajustado que era el presupuesto familiar. Durante los días siguientes, Javier continuó entrenando cada mañana, empujando sus límites. Su tabla, aunque aún funcional, le recordaba constantemente sus limitaciones. A veces, mientras practicaba, su mente vagaba, pensando en maneras de conseguir dinero para una nueva. Una tarde, mientras se encontraba en la playa observando las olas, Gabriel se acercó a él. Javier no esperaba verlo solo, y mucho menos que se acercara con una expresión neutral. ¿Sigues practicando en esa tabla vieja?, preguntó Gabriel, con un tono menos sarcástico de lo habitual. Javier lo miró, asintiendo. Es todo lo que tengo, y hasta ahora ha sido suficiente. Gabriel observó la tabla por un momento y luego soltó un suspiro. Parecía debatirse entre decir algo o simplemente marcharse. Mira, no voy a decir que lo que haces no es impresionante, comenzó Gabriel, sin mirarlo directamente. Pero sé que no vas a llegar lejos con eso. Javier, sorprendido por el tono sincero de Gabriel, no supo cómo responder. Aunque sus palabras sonaban duras, notó una pizca de reconocimiento en su voz, como si finalmente estuviera reconociendo su esfuerzo. Gabriel continuó. Hay una tienda en la ciudad que a veces busca empleados temporales, dijo, señalando con la cabeza hacia el norte, donde el pueblo comenzaba a desplegarse. Quizás te vendría bien intentar ganar algo de dinero ahí. Javier escuchó con atención, asintiendo lentamente. Agradeció a Gabriel con un leve movimiento de cabeza, y aunque la conversación fue breve, marcó una diferencia. No todos los días se recibía un consejo de quien alguna vez fue su rival. Decidido, Javier fue a la tienda esa misma tarde, buscando trabajo. El dueño, un hombre de mediana edad llamado Don Luis, lo miró con escepticismo, pero al ver su determinación, accedió a contratarlo durante las tardes. Las semanas pasaron, y la rutina de Javier se volvió agotadora. Las mañanas las dedicaba al surf, y por la tarde trabajaba en la tienda. El tiempo libre para descansar era casi nulo, pero su espíritu se mantenía fuerte. Poco a poco, su esfuerzo dio frutos, y con cada salario que recibía, sentía que la posibilidad de comprar una nueva tabla se acercaba. Don Luis, quien al principio lo veía como un joven más, comenzó a notar su dedicación, y en algunas ocasiones, le daba consejos sobre cómo gestionar sus ahorros o sobre oportunidades locales en competencias menores que ofrecían premios en efectivo. Mientras tanto, su relación con Sofía y Leo también se fortalecía. Los tres formaban un equipo inseparable, motivándose y desafiándose entre sí. Sofía incluso comenzó a entrenarlo de manera más rigurosa, haciéndole repetir ejercicios y simulaciones de competencia para afinar sus habilidades. Javier mejoraba cada día, y aunque el cansancio lo acompañaba, nunca se quejaba. Una noche, tras terminar su jornada en la tienda, Don Luis le entregó una pequeña caja envuelta en papel marrón. «Ábrelo en casa, Javier. Es un regalo», dijo, dándole una sonrisa casi paternal. Sorprendido, Javier regresó a su hogar y, con emoción, abrió la caja en su habitación. Dentro, encontró un par de aletas nuevas y una nota de Don Luis que decía, «para que el camino sea un poco más llevadero». A Javier le brillaron los ojos al sostener el regalo. Sabía que aquellas aletas mejorarían su velocidad y control en el agua, y la generosidad de Don Luis lo conmovió profundamente. A la mañana siguiente, Javier llegó a la playa con las nuevas aletas, emocionado por probarlas. Leo y Sofía se sorprendieron al ver el cambio en su equipo, y Javier les contó la historia con una sonrisa. Entró al agua, y en cuanto comenzó a remar, sintió la diferencia. Su movimiento era más ligero, más rápido, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió igualado con los otros surfistas.
Cada vez que Javier regresaba a la playa después de un día de trabajo o de entrenamiento, su motivación crecía. Su meta estaba más cerca, y él estaba dispuesto a seguir adelante. Sin embargo, el camino no sería fácil, y pronto enfrentaría un nuevo reto que pondría a prueba no solo su habilidad, sino también su determinación y su capacidad para superar las adversidades. Las nuevas aletas de Javier se convirtieron en una fuente de confianza renovada en cada práctica, y su rendimiento en el agua comenzó a reflejar el arduo trabajo y la persistencia que lo impulsaban. Sentía una conexión con el océano más fuerte que nunca, y cada ola que dominaba era una prueba de que estaba en el camino correcto. Sin embargo, las exigencias del trabajo en la tienda y las largas horas de entrenamiento comenzaban a pasarle factura, tanto física como mentalmente. Una mañana, mientras estiraba en la playa, Sofía notó las ojeras profundas bajo sus ojos y la manera en que Javier masajeaba sus hombros doloridos. ¿Estás bien, Javier?, preguntó con una voz que reflejaba preocupación sincera. Pareces cansado. Javier esbozó una sonrisa forzada y asintió, intentando restar importancia. Son solo unas horas extra de trabajo, respondió. Además, ya casi tengo el dinero suficiente para la tabla. Sofía lo miró detenidamente, sabiendo que su amigo estaba al límite, pero también entendiendo que sus palabras probablemente no harían que él retrocediera. Javier era testarudo. Una vez que se fijaba una meta, haría todo lo posible por alcanzarla. Aún así, Sofía temía que su dedicación ciega pudiera costarle más de lo que imaginaba. Durante los días siguientes, Javier siguió con su extenuante rutina. Su determinación era su mayor fortaleza, pero también su mayor obstáculo. Cada vez que sentía que el cansancio lo vencía, visualizaba su sueño de estar en una competencia profesional, enfrentando las olas con una tabla adecuada y demostrando su verdadero potencial. Una noche, don Luis notó el agotamiento en el rostro de Javier mientras organizaban la mercancía en la tienda. Había visto cómo el joven trabajaba incansablemente día tras día y sentía una creciente admiración por él, aunque también le preocupaba el desgaste físico que veía. Javier, te admiro por tu esfuerzo, pero recuerda que el cuerpo tiene límites, le dijo, mientras colocaba una mano en su hombro. A veces, el sacrificio es necesario, pero si te rompes en el camino, ¿qué quedará de tu sueño? Javier bajó la mirada y reflexionó sobre las palabras de don Luis. Sabía que tenía razón, pero también sentía que estaba demasiado cerca de alcanzar su meta. Era un dilema constante entre escuchar a su cuerpo o a su espíritu. Agradeció el consejo y prometió que descansaría, aunque en el fondo, ambos sabían que esa promesa era difícil de cumplir. A medida que avanzaban las semanas, Javier finalmente reunió el dinero suficiente para comprar su nueva tabla. Una tarde, acompañado de Sofía y Leo, llegó a la tienda de surf más grande de la ciudad, sintiendo una emoción indescriptible. Eligió una tabla robusta, diseñada para maniobras ágiles y rápidas. La miraba con reverencia, como si fuera el comienzo de una nueva etapa en su vida. Al salir de la tienda, sentía que había dado un paso gigantesco hacia su sueño. Esa misma tarde, decidió probar la tabla en el mar. Desde el primer momento, sintió la diferencia. Su velocidad y control aumentaron significativamente. Era como si la tabla estuviera hecha para él. Con cada ola que dominaba, la confianza en sí mismo crecía, y tanto Leo como Sofía lo observaban desde la orilla, impresionados y emocionados. No solo habían sido testigos de su progreso, sino que también compartían su alegría y orgullo. Sin embargo, el cuerpo de Javier empezaba a resentir la carga acumulada. Esa noche, mientras intentaba dormir, sintió un dolor punzante en la espalda que lo hizo despertarse. Pasó el resto de la noche incómodo, sin encontrar una posición que lo aliviara, y aunque pensó que podría ser solo un dolor pasajero, al día siguiente el dolor persistió. Sofía lo notó de inmediato y se acercó a él con una mezcla de preocupación y seriedad. Javier, este es un momento crucial para ti, le dijo. No puedes seguir ignorando lo que tu cuerpo te está diciendo. Él intentó convencerla y convencerse a sí mismo de que estaba bien, pero el dolor era cada vez más evidente, y su rostro lo delataba. Finalmente, Sofía logró persuadirlo de que visitara a un médico para una revisión rápida. El médico, tras examinarlo y hacerle varias preguntas sobre sus actividades, no tardó en advertirle que estaba al borde de una lesión grave. Si no descansas, Javier, podrías sufrir una lesión que te retire del surf para siempre,
le advirtió el doctor, con un tono firme. Tómate al menos unas semanas para que tu cuerpo se recupere. Las palabras golpearon a Javier como una ola fría y despiadada. Descansar ahora, en un momento en que sentía que estaba tan cerca de su sueño, le parecía una traición a sí mismo. Pero entendía las implicaciones. Ignorar la advertencia significaba arriesgarlo todo. Los días de descanso fueron un verdadero desafío para Javier. Desde su ventana, miraba el mar, sintiéndose como un león enjaulado. Leo y Sofía intentaban mantenerlo de buen humor, pero él estaba frustrado. Cada día sin entrenar se sentía como un retroceso. Una tarde, Sofía decidió llevarlo a la playa solo para que viera las olas de cerca, con la esperanza de que eso lo motivara de otra manera. Sentados en la arena, Sofía lo miró y le dijo: «A veces, los descansos también son parte del camino. Te estás preparando para algo más grande, Javi. No lo olvides». Javier, aunque inquieto, comprendió la sabiduría en sus palabras. De alguna manera, sentía que este momento de pausa le estaba enseñando algo nuevo, la paciencia y la confianza en el proceso. Estaba ansioso por volver, pero también empezaba a entender que cada paso en su viaje, incluso aquellos que parecían retrocesos, eran necesarios para su crecimiento. Mientras observaba el horizonte, un pensamiento surgió en su mente. Tal vez este descanso forzado era una oportunidad para trabajar en otras áreas de su vida. Sabía que tenía que enfrentar sus miedos, aprender a lidiar con la incertidumbre y, sobre todo, fortalecer su mente. Mientras Javier contemplaba el océano desde la playa, sintió que una nueva determinación comenzaba a florecer en su interior. El descanso forzado le había dado la oportunidad de reflexionar sobre su viaje, sus luchas y el camino que aún le quedaba por recorrer. Aunque había estado frustrado por no poder surfear, sabía que la pausa había sido esencial. Ahora, con una mente más clara y un cuerpo en recuperación, estaba decidido a regresar al agua, pero esta vez, no solo como un surfista más, sino como un competidor. Después de semanas de reposo, finalmente recibió la autorización del médico para volver al surf, y no había mejor manera de hacerlo que con su nueva tabla. Esa mañana, Javier se despertó antes del amanecer, su corazón latiendo con fuerza por la emoción. Sofía y Leo, que lo habían apoyado durante su recuperación, lo acompañaron a la playa para ver su regreso triunfal. La brisa del mar le acariciaba la piel mientras se preparaba para entrar al agua, su mente llena de motivación y una renovada confianza. Al llegar a la orilla, observó las olas que rompían con fuerza. Era un espectáculo impresionante, y Javier sintió que el mar lo llamaba. Se metió al agua, sintiendo el frescor en su piel y la adrenalina recorriendo su cuerpo. Cada remada lo acercaba más a la libertad que solo el surf podía ofrecerle. Tras unos minutos de práctica, comenzó a realizar maniobras con su nueva tabla, disfrutando de la conexión que siempre había soñado. «Eso es, Javi», gritó Leo desde la orilla. «Eres un fenómeno». Javier sonrió mientras surcaba las olas. Sabía que había vuelto, pero no solo eso, había vuelto más fuerte, más sabio. Esa jornada marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, pero también se acercaba el día de la competencia más importante del año. La adrenalina y la ansiedad se mezclaban en su interior mientras se preparaba para enfrentarse a otros surfistas talentosos. A medida que se acercaba el día del concurso, Javier y sus amigos trabajaron arduamente en su entrenamiento. Las sesiones eran intensas, llenas de ejercicios y críticas constructivas de Sofía y Leo. La presión aumentaba, pero la relación entre ellos se fortalecía. Habían formado un equipo sólido, y Javier sabía que no podía decepcionarlos. Sin embargo, en medio de la preparación, Javier recibió una notificación de que Gabriel también competiría en el mismo evento. En un principio, eso lo desconcertó. Recordaba cómo Gabriel había sido una figura rival en el pasado, y no podía evitar sentir un pequeño nudo en el estómago al pensar en enfrentarlo. Aún así, no podía dejar que eso lo desanimara. El día de la competencia finalmente llegó. La playa estaba llena de energía, surfistas, familias, amigos y fanáticos. La emoción era palpable en el aire. Javier se sintió nervioso, pero una chispa de confianza iluminó su interior. Antes de que comenzara la competición, se reunió con Sofía y Leo para hacer una última revisión de la estrategia. «Recuerda lo que hemos practicado, Javi», dijo Sofía, mirándolo fijamente.
No se trata solo de ganar. Es tu momento para demostrar lo que has aprendido y cuánto has crecido. Sí, tienes razón, respondió Javier, respirando hondo. No solo voy a surfear, voy a disfrutar cada momento. Con esos pensamientos, se dirigió a la zona de calentamiento, donde vio a otros competidores practicando. Entre ellos, Gabriel lo miró y sonrió con complicidad. Javier sintió que el nudo en su estómago se aflojaba, parecía que ambos estaban allí por la misma razón, el amor por el surf. Al final del día, esa era la verdadera competencia. La primera ronda fue intensa. Javier estaba nervioso, pero al mismo tiempo emocionado. Se metió al agua y comenzó a tomar olas, su mente enfocada y en sintonía con su cuerpo. Cada vez que se levantaba en la tabla, sentía que el esfuerzo había valido la pena. Las horas de trabajo y sacrificio se estaban reflejando en su desempeño. La primera ronda concluyó, y Javier fue uno de los seleccionados para pasar a la siguiente. Sin embargo, la segunda ronda se presentaba como un verdadero reto. La competencia se intensificó, y Javier vio a Gabriel surcar las olas con maestría. Sin embargo, en lugar de sentir celos, encontró en ello una motivación adicional. Sabía que tenía que dar lo mejor de sí mismo. Finalmente, llegó el momento de la final. El público estaba ansioso, y los gritos de aliento llenaban el aire. Javier se encontraba entre los mejores surfistas de la competencia, y el ambiente era eléctrico. El sonido de las olas rompiendo se convirtió en su música de fondo mientras se concentraba en lo que debía hacer. Mientras surfeaba, se dio cuenta de que no estaba compitiendo solo contra los otros surfistas, estaba luchando contra sus propios miedos y dudas. Cada ola que cabalgaba lo acercaba más a su sueño, y en su corazón, sabía que había llegado tan lejos gracias a su dedicación y a quienes lo apoyaban. Sin embargo, cuando llegó el momento de una maniobra audaz, sintió una presión aplastante. Las olas se alzaron, y en un momento crucial, falló. Cayó al agua, y durante un segundo, todo pareció desvanecerse. En ese instante de incertidumbre, la presión se tornó abrumadora. Cuando emergió, el agua fría le despertó la mente, y vio a los jueces anotando su puntuación. Mientras los gritos de aliento resonaban en su mente, Javier se obligó a recordar las palabras de Sofía y el sacrificio que había hecho hasta ese momento. No podía rendirse. Se sacudió el agua y se preparó para volver a levantarse. Ahora, el verdadero reto estaba ante él. Podría enfrentar sus miedos y demostrar de que estaba hecho, no solo a los demás, sino a sí mismo. Al acercarse a su próxima ola, su corazón latía con fuerza. Sabía que este momento definiría no solo su competencia, sino su futuro como surfista. Con la mirada fija en el horizonte, se lanzó al agua, dispuesto a dar lo mejor de sí y enfrentar lo que fuera que viniera. Javier se lanzó a la próxima ola con una determinación renovada, su mente enfocada en cada movimiento que había practicado durante semanas. Mientras surfeaba, sentía la adrenalina recorriendo su cuerpo, su corazón latiendo con fuerza en sincronía con el vaivén del mar. Era como si cada ola le susurrara palabras de aliento, recordándole que había llegado a este punto gracias a su esfuerzo y sacrificio. La primera maniobra fue fluida. Levantándose con gracia, giró con habilidad en la cresta de la ola, su tabla cortando el agua con precisión. El sonido del público vitoreando desde la playa se desvaneció en su mente. En ese momento, solo existía él y el océano. La sensación de libertad y conexión con el agua lo envolvió por completo. Sabía que este era su momento, y estaba decidido a no dejarlo escapar. A medida que avanzaba en su recorrido, Javier recordó a todos aquellos que lo habían apoyado en su camino. Pensó en Sofía y Leo, quienes siempre habían estado a su lado, motivándolo y empujándolo a ser mejor. También recordó las palabras de don Luis, sus advertencias sobre la importancia del equilibrio y el autocuidado. Todo lo que había aprendido, tanto en el agua como fuera de ella, se unió en una poderosa corriente que lo empujaba hacia adelante. La segunda ola que tomó fue más grande, y con ella, la presión se intensificó. Sabía que la puntuación de esta ronda dependía de sus maniobras más atrevidas, y la ansiedad comenzó a acumularse en su pecho. Miró a su alrededor y vio a Gabriel surfeando con destreza, su rival también luchando por el primer lugar. Pero en lugar de dejarse abrumar por la competencia, Javier se recordó a sí mismo que su verdadera lucha era con sus propios límites. Con una respiración profunda,
se posicionó para una maniobra audaz, un giro aéreo que había practicado en su mente una y otra vez. Al lanzarse, sintió el viento azotando su rostro, y el mundo se redujo a un solo instante. Se elevó sobre la ola, girando en el aire en una danza perfecta. Todo se sintió como en cámara lenta, el tiempo se detuvo mientras giraba. En su mente, no había duda, solo había acción. Al aterrizar, la tabla tocó el agua con un ruido sordo, pero Javier logró mantener el equilibrio, y la multitud estalló en aplausos. Una oleada de euforia lo invadió, y en ese momento, supo que estaba haciendo lo que había nacido para hacer. Pero el desafío no había terminado. Con el mar aún bramando a su alrededor, se lanzó a una tercera ola, una más grande que las anteriores. El océano se alzó ante él como un gigante, pero Javier no se dejó intimidar. Recordó las palabras de Sofía, su aliento en la brisa: cada ola es una oportunidad, cada caída es un paso más hacia tu sueño. Mientras se preparaba para la última maniobra de la competencia, sintió un destello de dudas. ¿Podría realmente dominar esta ola? Con un grito de aliento de sus amigos resonando en su mente, decidió que no había vuelta atrás. Remó con todas sus fuerzas y se lanzó al agua. El mundo a su alrededor se desvaneció nuevamente. Todo lo que pudo ver fueron las olas y la meta en su mente. Realizó un giro acrobático que desafiaba la gravedad, y en el aire, sintió que todo su entrenamiento cobraba vida. Al aterrizar, la tabla se deslizó con gracia sobre el agua, y la multitud estalló en vítores y aplausos. Con el corazón en la garganta, Javier emergió de la ola con una sonrisa. Sabía que había dado lo mejor de sí, que había enfrentado sus miedos y había volado sobre las dudas. Mientras nadaba hacia la orilla, sintió una oleada de felicidad. Había superado sus límites, había desafiado a las olas y, sobre todo, había aprendido que el verdadero triunfo no siempre se mide por un trofeo. La final terminó, y la espera por los resultados se volvió palpable. Javier y sus amigos se sentaron en la arena, observando cómo los jueces deliberaban. La tensión llenaba el aire, podía sentir el palpitar de su corazón resonando en sus oídos. Sofía y Leo compartieron miradas nerviosas, sus manos entrelazadas, todos esperaban ansiosos. Finalmente, se anunció el nombre del tercer lugar. Un surfista talentoso que había impresionado a todos con su destreza. El público estalló en aplausos. Javier sintió un nudo en su estómago, y su mente corría. Al escuchar el segundo lugar, su corazón se aceleró aún más. Era Gabriel, su rival, quien también había tenido un desempeño excepcional. La tensión se hizo insoportable. Todos miraban a Javier, y él sintió que el aire se volvía espeso. Cuando el presentador finalmente anunció el primer lugar, Javier contuvo la respiración. El primer lugar va para Javier, gritó el presentador. Los vítores resonaron en la playa como un trueno. Javier sintió que el mundo se detenía, y un torrente de emociones lo invadió. La euforia se apoderó de él mientras sus amigos se lanzaban sobre él, abrazándolo con fuerza. Sofía y Leo estaban al borde de las lágrimas de alegría. «Lo hiciste, Javi, lo hiciste», exclamó Sofía, su voz entrecortada por la emoción. «Sabía que podías lograrlo». Javier abrazó a sus amigos, sintiendo que cada lágrima de felicidad que caía era un reflejo de cada sacrificio que había hecho a lo largo de su viaje. La victoria no era solo suya, pertenecía a todos ellos, quienes lo habían apoyado incondicionalmente. A medida que recibía su trofeo, Javier miró hacia el océano. Las olas continuaban rompiendo con fuerza, un recordatorio de que la vida siempre tendría desafíos. Pero ahora, se sentía preparado para enfrentarlos. Su viaje como surfista no había terminado, apenas comenzaba. Cada ola, cada caída y cada levantamiento se había convertido en una lección invaluable. Mientras celebraban en la playa, Javier sintió que estaba listo para nuevas aventuras. Quizás ahora podría ayudar a otros jóvenes surfistas a encontrar su camino, tal como él había encontrado el suyo. Tal vez abrir una escuela de surf, donde pudiera compartir no solo la técnica, sino también la importancia de la perseverancia y la amistad. Con una sonrisa en el rostro y la brisa del mar acariciando su piel, Javier miró a sus amigos y dijo: «Esto es solo el comienzo. Vamos a conquistar nuevas olas». El horizonte se extendía ante ellos, lleno de promesas y oportunidades.
Sabía que el viaje de la vida estaba lleno de giros inesperados, pero con el amor y apoyo de sus amigos, no había nada que no pudiera enfrentar. Gracias por haber escuchado otra historia inspiradora. No olviden dejar su like en el video y un comentario sobre lo que les pareció. Nos encantaría saber su opinión. Hasta el próximo video.